Qué alegría, hermanos, poder otro domingo que Dios nos regala saludarles y bendecirles y esperar en el nombre de Jesucristo que usted se sienta fortalecido en la roca que es Jesucristo y con muchas ganas de seguir adelante, conociendo más de su amor y conociendo más de la palabra de Dios. Amén, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios por esa misericordia que ha puesto sobre nuestra vida y gracias al Señor por darnos otro día más, otra oportunidad más de compartir su preciosa palabra. Vamos a orar para recibirla con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, porque el Señor quiere bendecirnos como siempre. Recuerda, por favor, compartir este enlace con muchos y que puedan recibir esta preciosa bendición. Así es. Señor y Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias te damos, Señor, por el regalo que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque a través de él, Señor, también podemos entender tu palabra. Tenemos nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón abierto para escucharte a ti, para escuchar tu voz, escuchar tu dirección por medio de la palabra. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que está allí, Señor, atento a escuchar tu voz. Que seas tú hablándoles en esta mañana, que seas tú, Señor, trayendo nuevas fuerzas en esta mañana para sus vidas. Fortalece al que está débil, Señor, al que está triste, dale alegría y gozo en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, ¿están preparados? ¿Están acomodados, listos, concentrados? Porque vamos a comenzar con el texto y necesitamos que estés bien concentradito. Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 6, nueva versión internacional, dice la palabra: cuando acabó de hablar, está hablando de Jesucristo, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Versículo número 5 dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandes, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Esta historia nos enseña que Pedro y sus compañeros habían ido a pescar. Acuérdense que estos pescadores no eran novatos, estos eran pescadores profesionales, mas sin embargo esa noche no les había ido bien. Aunque eran profesionales y no eran novatos, conocían del tema, no les había ido bien. Así es, imagínate después de una larga noche, de una noche en vela, esperando poder tener frutos del trabajo que están haciendo, esperando lograr algo y regresar con las manos vacías. Duro. Difícil. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado noches difíciles, no una sola, yo creo que varias, ¿cierto? Amén. Y aquí podemos ver en esta historia que algo similar le está pasando a Pedro. Amén, así es. Vamos entonces a reflexionar y vamos a permitir que a través de esta palabra el Señor nos hable en nuestro hoy. ¿Cómo habrá sido esa noche? Comparemos cómo habría sido esa noche, cómo fue esa noche con lo que estamos afrontando nosotros en este tiempo hoy. Tremendo. Amén. Hoy hemos titulado la palabra de Dios: una mala noche, pero un hermoso amanecer. Amén. Por favor, repítalo allá usted: una mala noche, pero un hermoso amanecer. Y lo primero que vamos a ver fue que fue una mala noche llena de frustración. Lucas capítulo 5, versículo 5, nuevamente lo recordamos: maestro, hemos estado trabajando duro. ¿Cómo estaban trabajando? Muy duro. No estaban perdiendo el tiempo, estaban trabajando duro toda la noche. Estamos hablando de que fue una jornada con compromiso y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Así es, amén. Se entiende entonces por frustración que es el estado de decepción creado emocionalmente cuando alguien espera realizar su deseo, cuando alguien espera alcanzar lo que anhela, pero se ve impedido a hacerlo. Ahora, entonces, se nos ha enseñado, siempre se nos ha enseñado que no siempre se gana. Siempre nos han dicho eso. Es más, hay muchas frases cuando tratamos nosotros de razonar nuestros fracasos o de mitigar nuestros fracasos con frases como habrán tiempos mejores.
Hay otra que dice, la tercera es la vencida. Así ¿cierto? es. Así es. Otra dice, no te rindas, vuelve a intentarlo. Hay otra que dice, Roma no se construyó en un día. Así es. Se perdió menos en la guerra. Es otra frase con la que nos consolamos. Y otra que seguramente Dios tiene algo mejor para ti. Así es. Son muchas las frases. Muchísimas son las frases que podríamos tratar de explicar que el fracaso es temporal. Pero para el corazón del fracasado, el corazón frustrado, muchas veces no funcionan estas frases. Amén. Tratar de decirle esto, por ejemplo, a un taxista que toda la noche estuvo esperando poder pescar una carrera de taxi y no le fue bien. Acuérdense que decirle estas palabras a un hombre que tiene que pagar seguro el alquiler del taxi diariamente, como mucho les pasa al dueño del taxi, ellos tienen que entregar el taxi tanqueado, Amén, limpiado, y decirle, no, pero tranquilo, mañana es otro día, y llegan a la casa endeudados y sin poder darle lo necesario a su familia, ¿cierto? Palabras difíciles. O decirle esas frases a un músico que trabaja dando serenatas y que pasó toda la noche en la esquina esperando que lo contrataran y que no hubo nadie que lo contratara. Eso es triste. Eso es triste. Eso es triste. O decirle a una persona que tiene su empleo y está contento, pero de un momento a otro lo despiden porque el hijo del dueño metió a su amigo, ¿cierto? Y decirle, no, tranquilo. Amén, así es. Estas frases a veces no funcionan, muchas veces no funcionan. ¿Cómo decirle estas frases a una persona que está con una enfermedad terminal, que ha tratado de luchar, que ha enfrentado con todos los tratamientos, ha aplicado a su vida, pero estas palabras, ¿cómo pueden funcionar en él? Duro, una mala noche de trabajo. Amén. De trabajo y sin fruto. Toda la noche tira la red, mete la red, busca la red, vuelve y te inventa de nuevo. Lastimosamente, todo ese esfuerzo fue en vano. Amén. Porque vemos que en la mañana ellos lo que estaban haciendo era limpiando las redes, pero no había frutos. Así es. Duro, una situación difícil. Amén. Podemos entonces comparar esa noche difícil con nuestra vida ahora. Podemos decir muchos, cuántos de pronto estamos pasando en este momento por noches sin frutos, por tiempos sin frutos, por arduo trabajo sin frutos. ¿Qué decir de pronto a aquellos que en medio de todo este encierro se han levantado tantos problemas matrimoniales y que están tratando de luchar para poder sostener un matrimonio, para levantar un matrimonio, pero no ven frutos? O hijos que están haciendo todo lo posible por agradar a los padres y por mucho que también se esfuerzan, amén, parece que no logran las expectativas de los padres. Y eso los hace sentir frustrados, amén, los hace sentir rechazados. Así es. O qué tal el esfuerzo de este padre de familia o de la madre cabeza de hogar que está tratando de levantar la economía del hogar, que está tratando de salir de deudas, que está tratando de sanear su economía, pero trabaja y no ve frutos. Y lo duro es que nadie está exento de estas cosas duras, amén, para el corazón. No. Aún ni los cristianos tampoco están exentos de esto. Esto es algo que todos en algún momento tenemos que vivir. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos, como por ejemplo no solamente Pedro, Elías también tuvo un tiempo de desánimo, de frustración. Todos hemos leído muchas veces lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, el precursor del Señor, el que iba anunciando lo que venía, de un momento a otro termina en la cárcel y el hombre termina en un desánimo tremendo, ¿cierto? Hay desánimos de enfermedades, por ejemplo, muchos estuvieron enfermos y también se desanimaron, porque la enfermedad también nos desanima. Y bueno, y como hablamos, Juan el Bautista, aunque preparó el camino, terminó triste y frustrado. Con desánimo, sí. Así es. Uno se desanima a causa de las pérdidas. ¿Y cuántos no hemos perdido? En medio de esta pandemia, ¿cuántas cosas hemos perdido? ¿Y eso qué trae? Trae desánimo. Eso lo podemos ver a través también de la vida de Job. Como él también perdió 11.500 cabezas de ganado, por ejemplo. Perdió a sus 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántas veces estas pérdidas traen tanto dolor, frustración a nuestra vida? El rey David también se desanimó. Así es. Salmo 43, versículo 5 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador.
Amén. Amén, amén, así es. Y hoy quiero decirte algo que de pronto no nos gusta oír, pero es una realidad. La vida no siempre va a llevarnos a la cumbre. No siempre, ya que en muchas ocasiones nos va a llevar hacia abajo. Amén. Por eso es necesario, escríbalo, acuérdese esto, es necesario preguntarnos y decidir cómo reaccionemos o cómo vamos a reaccionar cuando la vida nos lleva hacia abajo. Escúchame, tu reacción, tus decisiones son importantes. Recuerden que Dios no quiere que nosotros vivamos frustrados. ¿Por qué? Porque la frustración, si le permitimos entrar a nuestro corazón, terminará controlando nuestras vidas. Cuando nos sentimos frustrados, tenemos que revisar que la mayoría de las veces que el hombre llega a una frustración es porque él se siente solo en la vida, se siente de que no hay nadie que pueda ayudarle. Y el mensaje de la palabra de nuestro Dios es siempre y siempre es y siempre ha sido: tengan ánimo. De hecho, cuando escuchamos también la otra prédica donde los discípulos están en la barca, ¿se acuerdan que le dice en Mateo? Tengan ánimo. Lo segundo que siempre nos dice el Señor, que está en la palabra, no sé cuántas veces en el momento: tengan confianza, tengan fe, tengan esperanza, que yo estoy por hacer un milagro. Siempre que nosotros vemos que la noche está mala, es porque algo Dios está tramando, aunque se oiga un poquito extraño, pero siempre Dios está preparando lo bueno, lo hermoso, lo perfecto para nuestro crecimiento. Amén, amén y amén. Número 1, entonces, hay frustración después de una mala noche. Todo lo hemos vivido. Una gran frustración. Y número 2, fue una mala noche, pero obedeció la palabra. Obedeció la palabra. Después de una mala noche, obedeció la palabra. Qué hermoso es eso. Lucas capítulo 5, versículo 4 nos dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Así se le presentó Jesús a Pedro y le dijo: vamos de vuelta al mar. Es lo que el Señor nos dice hoy. Vuelve otra vez a intentarlo. Vamos a pescar. En otras palabras, le dice: inténtalo de nuevo. Es lo que el Señor le dijo a Pedro y es lo que nos dice ahora. Ahora, ¿tú te imaginas esa cara de asombro que tuvo Pedro? Después de venir de toda esa noche frustrado, cansado, agotado, sin dormir, con todo ese agotamiento, con toda esa frustración, y escuchar las palabras que le dijo el Señor, ¿cómo sería su asombro? Y el experto pescador, que era Pedro, se ve desafiado a volver al mar si ya ese momento no era el momento para pescar. El momento para pescar ya había pasado. Ahora nuestro Señor Jesús no tenía fachas de pescador. Cuando se acerca, no tenía experiencia como pescador. No tenía pinta de pescador. Amén, así es, no tenía razones Pedro para hacerle caso a nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué pasó? Pero pongámonos en los zapatos de Pedro, Amén. porque siempre hablamos de Pedro, pero pongámonos en los zapatos de Pedro. Uno bien cansado, bien frustrado, ¿cierto? Intentándolo duro toda la noche, y que Dios te diga o Jesús se te acerque y te diga: vamos a intentarlo de nuevo. Eso, amén. Uno amanecido con la pálida, con escalofrío. Y normalmente la tendencia de nosotros cuando hemos fracasado o estamos frustrados en algo es decir: ya lo intenté toda mi vida, no funciona. ¿Te acuerdas cuando uno muchas veces dice: no, pero vuelve? No, es que ya fui 2 veces, ya fui 3 veces, no hay nada que hacer, no funciona. Amén. Entonces no era una situación fácil. ¿Cierto? Menos obedecer. Por eso hoy veremos que tampoco obedeció de una obediencia inmediata, fue una obediencia especial. Así es. Así que, mis amados, el Señor nos va a desafiar en las áreas en las que hemos fallado. Esto lo podemos ver a través de lo que acabamos de leer. El Señor nos va a desafiar en las áreas donde hemos fallado. Te va a desafiar en el área si has fallado en la parte de la familia, en las finanzas, con la salud, en el amor. Cuando más cansados estemos, cuando ya estemos agotados de haberlo hecho, el Señor va a venir y te va a desafiar y te dirá una vez más:
boga mar adentro. Inténtalo otra vez con tu familia, inténtalo otra vez con tu esposo, inténtalo otra vez con tus hijos, inténtalo otra vez, no te canses, boga mar adentro. El Señor nos desafía donde hemos fallado. Entonces, a pesar de la frustración, Pedro, aunque no se sentía en su mejor momento, le dice: mas en tu palabra echaré la red. Amén. En otras palabras, está diciendo: lo haré porque tú lo dices, no porque en lo natural así lo crea. Así es. Ojo, lo haré porque tu palabra me lo dice, no porque en lo natural yo lo crea, sino porque tú lo dices. Aquí comienza algo interesante. Ponga atención que de aquí para adelante lo que va a empezar es una enseñanza muy especial para todos nosotros. Amén, así es. Así que Pedro, en una mala noche, en una noche que fue terrible, obedeció. Pero para intentarlo de nuevo, eso era lo que tenía que hacer, tenía que obedecer. Para nosotros volver a intentarlo de nuevo, tenemos que obedecer esas palabras del Señor cuando dice: boga mar adentro. Inténtalo una vez más. ¿Y cómo fue que obedeció Pedro? Desechando su razonamiento. Amén. Tú sabes, nosotros ahorita te dije que te pusiéramos los zapatos de él. Amén. Siempre estamos en ese razonamiento, en esa lógica mía, pero aquí para obedecer él tuvo que rechazar desechar su razonamiento. Amén. Pedro tuvo que vencer, número uno, el orgullo. El orgullo. El orgullo es lo que no nos permite en ocasiones ver los milagros de Dios. Dice el versículo 5: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Echaré las redes. Pedro era un pescador experimentado, un hombre de mar. Así es. Si miramos el carácter de Pedro, Pedro era un hombre fuerte, como decía mi esposo, era un hombre experimentado en el mar, él era imponente porque él era líder. Y Jesús era un carpintero de Galilea. Ya lo hubiese dicho, pero ¿y por qué tengo que hacerle caso al carpintero? Amén, O sea, así es. porque es que él no sabe ni, está lejos de este conocimiento. Él podrá tener conocimiento de otras cosas, pero aquí está lejos. Así es, podría haber dicho: ¿qué sabe este carpintero sobre la pesca? Es que él no sabe quién soy yo. Así es. Él no sabe a quién le está hablando, no Sí. sabe quién soy yo. Pero no fue así. Pedro dejó de lado su orgullo. Pedro dejó de lado su razonamiento, su conocimiento, y fue humilde y obedeció las palabras de Jesús. Y como obedeció las palabras de Jesús, entonces vio las maravillas Amén. de Dios. Amén. Recibe esta palabra en tu corazón. Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda hacer, veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida. Ahora, no solamente venció el orgullo, Amén. tuvo también que vencer su egoísmo. Escúcheme, yo siempre le he dicho, creo que en la predicación pasada también nos dimos cuenta que una de las cosas que no permiten que las oportunidades de Dios se abran es la soberbia, el orgullo. Pero aquí vemos que este Simón, a pesar de tener el conocimiento del mar y de la pesca, él vence el orgullo, pero también tiene que vencer el egoísmo. Lucas 5, recordemos el versículo 3, dice: subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Vemos que Pedro puso a disposición del Señor una de sus mayores posesiones, su barca. Era un hombre que era pescador. Para él su barca era lo más importante en su profesión. Amén. Y con todo y eso no fue egoísta, lo puso al servicio del Señor. Amén. Esto es un paso de bendición. Un hombre que obedece por encima de su razonamiento, por encima de su conocimiento, a lo que la palabra de Dios dice, venciendo su orgullo, su soberbia, su conocimiento, y no siendo egoísta, compartió con la petición que Jesucristo le dio y puso a servicio lo más valioso que él tenía para su labor. Así es. Tremendo. Así es, yo creo que la riqueza más grande que Pedro tenía era su barca.
era su barca. Para un pescador, lo más costoso que tiene, la riqueza más grande es su atarraya y su barca, porque con eso se gana el pan diario. Entonces es bueno preguntarnos nosotros, ¿qué cosa en nuestra vida le podemos estar negando al Señor en este momento? ¿Cuál es nuestra barca? ¿Cuál es nuestra barca? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios? ¿Cuál es nuestra barca? ¿Será nuestra economía? ¿Será tu servicio al Señor? Amén. ¿Será tu servicio al Señor? ¿Será que solo pensamos en nosotros mismos? Así Lo único que queremos es ese milagro, esa mano del Señor, Amén. esa ayuda, pero nunca estamos dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros para el reino de Él. Podríamos pensar de pronto en tiempos pasados cuando se podían abrir las puertas de las casas. En este momento sí, estamos en aislamiento social, pero una llamada, un mensaje para compartir la palabra del Señor, para hablar del Señor. ¿Será que estamos también nosotros negándole a Dios nuestra vida para que Él hable de Él a otros? Y mis amados, vale la pena poner la barca a Amén. disposición del Señor. Así es. Vale la pena mil veces y en las veces que sean poner nuestra vida a la disposición del Señor, nuestros Amén. talentos, nuestra fortaleza, nuestros conocimientos. Pues nuestro Dios es un Dios fiel que nos da mucho más de lo que nosotros podríamos darle a Él. Todo lo que tú le das al Señor, Dios lo multiplica, lo bendice, Amén. te da paz, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 5, versículo 7, dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Amén. ¿Cómo sería la bendición que empezaron a hundirse? ¿Han visto esos videos, esos peces que brincan y se van llenando las barcas? ¿Cómo sería que se hundían esas barcas por la bendición de Dios? Amén. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, ¿con qué actitud escucha usted la voz del Señor? ¿Usted con qué actitud está escuchando esta predicación? ¿Como algo histórico, como algo que nos ocurre todos los días o como algo que puede ser posible? Dios es el Dios de ayer, de hoy, de los siglos por los siglos, el Dios de los milagros. Él no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Ahora también podríamos preguntarnos no solamente cómo escucho la palabra del Señor, sino después de que la escucho, qué actitud tengo con la palabra que he recibido. Y posiblemente, mi amor, sea la soberbia y el orgullo que muchas veces no nos permite ver esos milagros que Amén. Tanto necesitamos después de una noche de frustración. Porque somos sabelotodos, no es que yo sé de lo que yo no voy a intentarlo más porque yo lo conozco. Una noche larga, Sí. Una noche sin frutos, pero estamos cansados. Estamos cansados muchas veces de escuchar prédicas, y yo sé que hoy lo que más necesitamos en una noche de frustración es obedecer. Y obedecer es lo único que nos va a abrir las puertas de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Esto Amén. parece una historia medio curiosa, hasta un poquito cómica, porque uno ve que Jesús está esperando que amanezca, lo quiere ver cansado y los está probando. Y aquí vemos que a pesar de lo difícil que es la noche de Pedro obedece. Aunque no fuera una obediencia inmediata, Pedro obedece, le cree a la palabra de nuestro Dios. Entonces hay veces nuestra soberbia, no querer desechar conocimientos que a mí, mi papá me enseñó así, mi mamá me enseñó así, yo estudié en la universidad así, es lo que no nos permite entender que el consejo de Dios, la promesa de Dios está por encima de lo que nosotros pensamos. Amén, así es, nuestras vivencias a veces nos juegan muy mala pasada porque siempre ponemos patrones. Por la experiencia de Pedro sabía que las mejores horas para pescar eran la noche, por eso estaba en vela pescando a esa hora, pero que llegue un carpintero y que le diga que debe de ir en la mañana a volver a tirar las redes y él decir que no sea yo sino que seas tú, eso es renunciar a lo que yo creo, renunciar a lo que a mí me parece, renunciar aún a lo que yo he vivido y poder decir, Señor, en tu palabra echaré la red. Y el Señor hoy una vez más nos está hablando y debemos de tomar esa actitud para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y con humildad poder hacerlo. Amado, las noches se vuelven largas. Así es. Se vuelven difíciles. Y muchos de nosotros en lo natural a veces lo que más deseamos es que salga el sol. Pero aún muchas veces cuando sale el sol, sin obedecer lo que Dios dice, seguimos todo el día también frustrados. Amén. Y queremos que si la noche ha sido mala,
queremos que en la mañana Dios nos dé hermosas promesas, Amén. que esas promesas Así es. se hagan real en nuestras vidas. Pero Entonces, para eso es muy importante el obedecer lo que el Señor te dice, el obedecer, el ser amable en la casa, el poder, si estás luchando de nuevo por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, entonces poder tomar esas actitudes pequeñas que Dios te ha dicho que tengas para poder entonces traer un nuevo amanecer a tu vida. amén. 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 Entonces, número 3, fue una noche mala, pero fue una mañana milagrosa. Wow. Y es lo que Tremendo. declaramos para ti en el nombre de Tremendo, en Cristo nombre de Jesús. Cristo Jesús. Una mañana milagrosa. Jesús llegó en la mañana y Él transformó esa noche de esfuerzo, esa noche sin fruto en abundancia. Así Porque es. el Señor tiene el poder para poder cambiar nuestras noches sin fruto en abundancia. Él cambió esa noche de fracaso, cambió esa noche de pérdidas por una mañana milagrosa. Así es. Amén. Fue una mañana tan milagrosa que las redes se rompían. Amén, amén. Que las redes se rompían. Amén. rompían. Fue una mañana gloriosa porque pudieron ver el poder de Dios en sus vidas. Y esas mismas redes que estaban vacías toda la noche, nada más con la palabra del Señor y haciendo obediencia a la palabra del Señor, después vieron las redes llenas. Llenas. Alguien puede decir amén, aleluya. Llenas, repletas, Yo veré amén. mi milagro en la mañana, veré cómo el Amén. Señor me saca de la escasez a la abundancia. Amén. Habrá tanta abundancia. Alguien tiene que creer esto, que Gracias, ahora Señor. que estamos pasando estas noches difíciles, habrá tanta abundancia que se romperán las redes y tendremos que pedir que nos ayuden, porque seremos tan bendecidos que seremos instrumentos de bendición para muchas personas. Así Amén. que en el nombre de Jesucristo tú tienes que entender que muchos de nosotros o muchas personas están cansadas de oír consejos, oír frases, Amén. oír palabras, oír prédicas, y están cansados porque no sienten que amanece y el día es un día lleno de milagros, pero es porque no estamos en la disposición de creer lo que Dios nos ha prometido, Amén. de obedecer lo que Dios nos ha prometido. Pero aquí tenemos una prueba y Amén. nosotros también hemos visto esa prueba. Todos hemos pasado por noches difíciles, por momentos difíciles, pero hemos visto el milagro en la mañana. Así Hemos es. visto el milagro. Yo creo que tú debes decir en tu casa amén, aleluya, y Amén. apenas pase esta noche mala, voy a volver a ver mis redes llenas, voy a ver mi vida llena de la presencia del Señor, pero no solamente en consejos, en predicaciones, sino que esa palabra se va a hacer vida, se va a manifestar. El poder de Dios no solamente va a ser teórico, va a ser práctico. Tú verás la gloria de Dios como la puedes palpar, porque eso es lo que acontece cuando un hombre se dispone a obedecer la Amén. palabra de Dios. Así Él verá que aunque la noche fue mala, verá un amanecer hermoso, delicioso, Amén. porque cuando Jesús hace milagros, tu vida cambia. Amén, yo lo creo. Y a pesar de lo difícil que sea la noche, a pesar de lo oscura que sea la noche, de pronto pueden ser varias noches, pero tienes que confiar que el Señor tiene un hermoso amanecer para ti, tiene un hermoso amanecer para tu familia, tiene un hermoso amanecer para tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Isaías 60, versículo 2 nos dice: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Amén. Qué preciosa Amén. palabra en el Amén. nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. La gloria del Señor aparece sobre ti, sobre las oscuras noches, en el nombre del Señor. Ahora, aquí no vemos solamente un milagro material, de donde no habían fruto, y ahora vemos que las redes están rompiéndose. También vemos el milagro más grande, el milagro donde Dios empieza a cambiar tu carácter, comienza a moldear el carácter, y vemos que Jesús había ganado al hombre. Por medio de un milagro había ganado el hombre con todo lo duro que Pedro era. Se hallaba ahora como un pequeño niño delante del Señor, así como tú y yo, que antes éramos tan duros de corazón, y cuando pudimos conocer y sabemos que Dios es un Dios de milagros, en nuestro corazón es como de un niño, y es lo que dice el Señor: acérquense a mí todos, ¿qué?
los niños. Amén. Él quiere que nuestro corazón sea como un niño. Y aquí vemos el corazón de Pedro, ese corazón tosco, convirtiéndose en un niño pequeño. Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Mira, él entendió que él era profesional y que lo que había pasado no era lógico, porque los peces importantes en ese mar eran de noche. Amén. Y él sabía cómo se movía la pesca. No era normal que en la mañana hubiese una abundancia de peces como esta. Entonces dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Tremendo, Amén. tremendo, como un milagro puede hacer cambiar tu vida. Amén. Y Dios quiere hacer un milagro contigo. Dios quiere hacer un milagro con nosotros. Amén. No solamente material, financiero, sino que Él quiere hacer un milagro en nuestro corazón. Así es, amén. Y lo ha hecho, y lo ha hecho. Creo que tantos milagros que hemos recibido de parte de Dios, el objeto principal no es lo que podemos palpar, sino que lo más milagroso es lo que Dios ha hecho dentro de nosotros a través de cada milagro que ha hecho en nuestra vida. Así es. Esta fue una mañana milagrosa porque el corazón de Pedro fue transformado. Así como cada que tú recibes un milagro, tu corazón es transformado porque el Señor te ha enamorado. Y con cada uno de esos milagros el Señor te enamora más. Y sabes, después de que Pedro, su corazón fue transformado a través de este milagro, hizo una triple confesión. Amén. Confesó, número 1, confesó su pecado, confesó su desobediencia, confesó su incredulidad y su indecisión en el momento de la obediencia, por dudar de la voluntad y del conocimiento del poder de su Señor. Él se arrepintió de esa actitud. Increíble, o sea, como muchas veces todos nosotros hemos vivido ciertos episodios que queremos obedecer, pero somos indecisos. Y mientras estamos en esa indecisión, no vemos la bendición. Amén. Pero este hombre superó esa indecisión y obedeció Amén. lo que Dios mandó. Entonces, Amén. lo primero fue que confesó su pecado. Así es. Lo segundo, confesó que Jesús era el Señor. Amén. Usted decía, pero él creía en Dios, sí, pero confesó que Jesucristo es el Señor. Por eso es que se asusta aquí. Note que anteriormente Pedro llamaba a Jesús maestro. Maestro, que es la palabra en griego epístate, quiere decir para dirigir a cualquier persona en posición de autoridad. Pero ahora Pedro había aprendido, ahora lo llamó Señor, Kairos, que significa el Señor es santo, es convincente, el Señor que debe ser obedecido y seguido, honrado, respetado. Ya no era el maestro ese que tenía conocimiento, no, ya era Kyrios. Él aprendió. Ese es un milagro grande cuando tú empiezas a entender que Dios es tu Señor, que es tu pastor y que vale la pena seguirlo, obedecerlo, respetarlo, honrarlo. Así es. Cuando nuestro corazón es transformado, cuando el corazón es transformado, entonces nuevas confesiones comienzan a salir de nuestra boca, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra cosa que confesó Pedro fue temor y reverencia por el Señor. Tremendo. Temor y reverencia por el Señor. Fue lo mismo que hizo Isaías en el Antiguo Testamento. Dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 5, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Los hombres que han amado a Dios, que le han servido a Dios, son hombres temerosos. Amén. Vemos que Job 42, 5, 6, después de que pasa por esa gran frustración, que vimos cómo había perdido no solamente lo financiero, sus hijos se habían enfermado. Usted conoce la historia, cuando se encuentra con Dios dice, de oídas había oído hablar de ti. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retrato de lo que he dicho y me arrepiento en polvo
y cenizas. Amén. Increíble, él lo había oído, pero no lo había conocido. Lo vio con los ojos. Nosotros debemos ver a nuestro Señor con los ojos espirituales para que tengamos temor de nuestro Dios. El temor siempre será el principio de la sabiduría. de la sabiduría. Amén. Es hermoso como el milagro más grande que el Señor ha hecho es transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es muy bueno cuando pensamos en ver las redes llenas en la economía. Eso alegra nuestro corazón. Pero es maravilloso, maravilloso poder pensar en el milagro de que cuando Dios transforma nuestro corazón tenemos temor de Dios, porque como muchas veces ha dicho mi esposito, el pastor, dice de que el freno, el temor es el freno, que cuando ya tú vas a hacer algo ya lo piensas dos veces. Eso es un regalo de Dios que no tiene precio. El temor de Dios, el poder honrarle es un milagro maravilloso. Salmo 127 dice: dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Wow. Aquí hay una gran promesa Wow. para todos aquellos que temen al Señor y que le honran. Que temen al Señor y que le honran. Y es que comerás del fruto de tu trabajo, que serás dichoso y que te irá bien. Amén, amén. Ahora vemos algo más profundo todavía. Es cuando el Señor nos dice: boga mar adentro. Y cuando nos dice boga mar adentro, aunque estemos cansados, aunque estemos frustrados, es porque el milagro que vemos aquí no era solamente para acabar con la frustración. Muchas personas lo único que les interesa es acabar con su frustración, pero Dios está más interesado en tu carácter, en tu bendición espiritual, que en tus frustraciones de esta vida. El milagro no era solamente para acabar con la frustración de un pescador, sino para transformar al pescador. Esto es interesante, esto es muy importante que nosotros lo recibamos, que Dios está más interesado en transformarnos que simplemente darnos un milagro para que tú salgas de una frustración. Perdón, mi amor, entonces quiere decir que estas noches oscuras que estamos atravesando es porque Dios quiere transformar los pescadores. Dios está trabajando con nuestro corazón. Amén. En esta pandemia yo creo que los que tienen temor de Dios han empezado a crecer más que cuando este break de habernos dejado congregar. Es un tiempo donde nos aprendemos la importancia del temor de Dios y cómo Dios está transformando nuestras vidas. Lucas capítulo 5:10 dice: sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Uy, tremendo. Después de una noche mala, él fue bendecido y ascendido a otro nivel. Esto está fuera de lo natural. Fue ascendido a otro nivel. Por eso es que Jesús sabía que Pedro necesitaba un milagro, así como tú lo necesitas, como yo lo necesito. Esto no era simplemente decirle a él, darle una palmadita aquí y decirle una palabra de ánimo. Necesitamos un milagro. Por eso es tan importante entender estos pasos de este hombre, ¿cierto? Aquí, después que obedeció, empezó a recibir no solamente el milagro para calmar su frustración, sino que empezó a ser transformado y comenzó el proceso de dejar de ser un simple hombre pescador para pescar almas. En otras palabras, Jesús sabe que tú y yo necesitamos un milagro, porque desde ahora en adelante ese milagro hará que tu fe crezca, hará que entiendas que tú naciste para cumplir el propósito de Dios, que Dios tiene cosas más grandes que solamente bendecirte por medio de una casa, de un carro. Él tiene cosas grandes. Él te quiere llevar a otro nivel, y esos niveles son niveles espirituales también, y esos niveles espirituales también los van a recibir tus generaciones, porque es el gran milagro que Dios nos hace cuando comenzamos a tener temor y le honramos. Todo comenzó con entregar una barca, con dejar que sus pensamientos, su profesionalismo, su experiencia, toda esa soberbia la entregó, todo ese egoísmo lo entregó, y mira por dónde van a haber puesto al servicio las barcas que Cristo necesitaba. Por eso es que todo hombre que yo he visto que le sirve a Dios
nunca es avergonzado. Aunque tenga malas noches, él no solamente será aconsejado con una frase, con una palabra, con una predicación. Lo que Dios le promete, lo verá y verá el poder de Dios tanto adentro como por fuera. Y la gente lo notará en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, amén, en el nombre de Jesucristo. Yo creo que nosotros debemos de hoy darle gracias a Dios. Amén. Porque la mayoría de nosotros como cristianos estamos luchando por obedecer a Dios. Y la mayoría de nosotros también podemos decir que hemos pasado tiempos difíciles. Muchos han estado enfermos. Muchos dicen, Señor, pero ¿qué voy a hacer? Pero muchos de nosotros todos los días son nuevas sus misericordias. Amén. Todos los días podemos ver cómo el Señor nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos llena de esperanza. Como siempre digo, ¿qué fuese de Pedro si no hubiese obedecido? ¿Qué hubiese sido de Pedro si no hubiese creído en la palabra de Dios y lo hubiese respetado, lo hubiese honrado? Tú y yo sabemos que nuestra salida, nuestra solución, nuestro milagro solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que oremos en esta mañana. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque nos declara que aunque estemos pasando malas noches, noches tristes en nuestras vidas, es decir, una época de fracaso y de pérdidas y de dolor, nuestra mañana ya viene. Por favor, Padre, yo te pido que en el corazón de nosotros podamos recibir esta promesa, que aunque hayan pasado por noches tristes, ya viene tu milagro, también un nuevo amanecer. Quizás hoy te ha tocado llorar, quizás hoy te ha tocado sufrir, pero aún en ese sufrimiento Dios está preparándote para llevarte a otro nivel, para empezar a hacer cosas nuevas en nuestro corazón y que la obra que Él comenzó se siga perfeccionando. Pero hoy, pégate a las promesas de Dios y declara en el nombre de Jesucristo que ya casi amanece y serás tan bendecido, que entenderás que es mejor dar que recibir. Entenderás que el hombre que bendice es porque está lleno de los milagros de Dios. El Señor también puede darte una pesca milagrosa. El Señor también puede hacer lo que pasó con Pedro en tu vida, porque Él es un Dios que no hace excepción de personas. Y si tú y yo le amamos y estamos dispuestos a obedecerle y a creerle cómo salir de noches malas, verás tu milagro al amanecer. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Rey. Damos gracias al Señor también por tu vida. Por favor, acuérdate de enviarnos tus peticiones de oración. Queremos orar por ti también y queremos darle gracias al Señor, levantar tu vida y tu familia delante de Dios, que el Señor haga memoria de todas aquellas ofrendas que tú haces para el servicio del Señor, para su obra, que el Señor te recompense. Gracias por tu amor y tu generosidad. Señor, te bendiga con abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas una excelente semana y que este mes sea un mes de gloria del Señor, que puedas ver amaneceres preciosos de parte de tu Dios, a pesar de que en el momento estés pasando por noches oscuras. Recuerda que el Señor viene con su palabra y te trae nuevos amaneceres. Amén. En estos días esperemos buenas noticias. Amén. Para aquellos que se quieren congregar. Yo creo que esta semana va a ser una semana de buenas noticias, porque dentro de pronto vamos a estar nuevamente congregados físicamente. Así que ánimo, hermano, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y recuerda que el Señor sigue obrando maravillas. Mil bendiciones. Amén.